¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy queremos dedicar estos minutos de programa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente a la Guardia Civil aquí en la comarca de Ferrol, porque hace muy poquito tiempo, aproximadamente un mes, se creaba un nuevo puesto aquí en la comarca, como es el de teniente jefe del destacamento de tráfico de la Guardia Civil en Ferrol. Y hoy pues nos visita la persona que ocupa ese cargo, el teniente Javier López. Teniente, buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Buenas tardes. Bueno, pues hablaba yo de este nuevo cargo que se crea aquí en la ciudad de Ferrol, un cargo que ya existe en otras ciudades de España. Bueno, ¿cómo valora eso, ¿no? Que Ferrol ahora pues tenga este puesto que hasta hace un mes no tenía, ¿no? Pues lo valoro, lógicamente, de forma muy positiva. Ferrol ha ganado en prestigio, si es que así se puede denominar, porque un destacamento que, bueno, pues hasta fechas recientes estaba siendo dirigido, mandado por un empleo inferior, bueno, pues la Dirección General de la Guardia Civil, la agrupación de tráfico en particular, la Administración ha querido que, bueno, pues que sea mandado por un empleo superior, por tanto hay que considerar que es un avance y una puesta en calidad precisamente del servicio que prestamos. ¿Y de qué manera, teniente, puede afectar este cambio pues al ciudadano, al día a día, ¿no? Bueno, puede afectar de una forma, creo que simple, pero no por ello menos importante, y es que va a consolidar en el puesto de jefe, en este caso en el mío, pues una trayectoria un poco más larga de lo que estaba siendo habitual hasta fechas anteriores. O sea, el empleo de teniente va a suponer que yo voy a estar aquí más tiempo, Dios mediante, y eso, pues lógicamente contribuirá a prestar un servicio más consolidado y a tener un mejor conocimiento de la zona, si es que no lo tenía yo ya. Bueno, y hablando de objetivos, ¿cuáles son sus principales metas, ¿no? O objetivos en esta nueva etapa, ¿no? Como teniente jefe del destacamento de tráfico? Pues algo también muy sencillo, pero a la vez vuelvo a repetir que es muy importante. La vida es el valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Es un valor y un derecho fundamental inherente al ser humano. Quiero ser así de importante en mis palabras porque creo que es lo que hay que destacar. Por tanto, la reducción de la mortalidad en las carreteras de Ferrolterra. Ese va a ser mi objetivo y el objetivo de todos los miembros del destacamento que lo conforman. Por tanto, vamos a plantearnos metas muy ambiciosas, metas que, bueno, vamos a intentar perseguir, porque aunque no las consigamos, sí que vamos a luchar por ellas, y es reducir la mortalidad a 0 muertos. Sé que es una meta muy ambiciosa, partimos de una situación que no nos apunta precisamente que a corto plazo eso se pueda producir, pero insisto, marcándonos metas muy ambiciosas podemos por lo menos aproximarnos a unos resultados que pueden ser muy cercanos a eso. Hablaremos posteriormente, teniente, de esa siniestralidad en las carreteras, pero quería preguntarle un poco por su trayectoria pues particular. Hablaba antes de que efectivamente conoce bien Ferrol y comarca. ¿Cuántos años llevaba ya trabajando en la Guardia Civil en Ferrol, ¿no? He tenido la suerte de estar de suboficial 8 años en el destacamento de Ferrol. Quiero destacar, si se me permite, que soy ferrolano de nacimiento, ferrolano de crecimiento, ferrolano de adopción, o sea, soy ferrolano y como tal me siento. Por tanto, tras haber tenido esa suerte de haber estado 8 años como suboficial aquí, pues ya he podido tener un conocimiento bastante exhaustivo de lo que era mi comarca y de la función que yo realizaba precisamente en esa mi tierra, ¿no? Posteriormente tuve la suerte de ascender y de retornar, como acabo de apuntar, pues una plaza tan importante como es la de jefe de destacamento de tráfico. Plaza que además, como dije anteriormente, tuve la suerte de que elevaran en categoría, ascendieran el puesto de trabajo, y que de alguna manera pues me va a animar a seguir precisamente consiguiendo y tratando de conseguir mejores cotas. Por tanto,
8 años de suboficial, desde el 2012 comisionado aquí ya, por tanto ya llevo una trayectoria de otros 2 años de oficial, e insisto, oficialmente como primer teniente del destacamento de tráfico de Ferrol, pues desde el mes pasado. Bueno, y hablando de esas tareas como suboficial en esos 8 años, ¿cuáles eran, ¿no?, sus principales funciones, ¿no? Mis principales funciones eran la coordinación de los servicios. Por tanto, como coordinador de esos servicios que se prestaban desde el destacamento de tráfico en Ferrolterra, trataba a la vez de que los mismos fueran orientados hacia aquellas zonas, hacia aquellos puntos donde efectivamente la siniestralidad nos estaba mostrando que es donde había que prestar atención. Por tanto, eso que de alguna manera a veces no queda muy claro, sí que yo siempre lo tuve como eje y como faro guía de que había que dirigir nuestros servicios precisamente donde la siniestralidad, por las causas que fueran, pues estaba de alguna manera destacando, o al menos dándonos a entender que es donde teníamos que prestar más atención. Y así se hacía. Bueno, y hablando de la actualidad y del cuerpo de guardias civiles aquí en Ferrol y comarca, ¿cuál es la plantilla que ahora mismo con la que cuenta la Guardia Civil aquí en la ciudad? Ahora mismo hay 59 componentes, aparte del que suscribe, 59 componentes, entre ellos 3 suboficiales, pues 15 miembros del equipo de atestados dedicados a la investigación de accidentes como misión principal, investigación de accidentes y otro tipo de delitos relacionados con la seguridad vial, 7 miembros del equipo radar, dedicados, como se puede lógicamente entender, a la vigilancia y al control de la velocidad de los vehículos que circulan por nuestras carreteras, 4 miembros de un equipo de transportes, así denominado, que, bueno, pues como misión principal, sin perjuicio de que puedan realizar también las secundarias que nos atañen a todos, ¿no? Sí. Como misión principal la del control del transporte, tanto de transporte de mercancías como de transporte de viajeros, y de vehículos con cargas o vehículos especiales, aparte de, bueno, todos los asuntos relacionados con esa materia del transporte terrestre. Y creo que nada más. Asimismo, como componentes principales del destacamento y como misiones principales, pues lo dicho, equipo de atestados, radar, transportes y 3 suboficiales como jefes de grupo que vienen a dirigir un poco esas tareas que yo ya realicé como suboficial y como apuntaba antes. Para ello contamos además con un vehículo radar, con vehículo camuflado, con vehículos todoterreno, con un número suficiente de motocicletas y con vehículos turismo de todo tipo, pues para realizar a cabo nuestra función, al margen de los medios tecnológicos básicos que pueda llevar cualquier miembro de policía, y en este caso de Guardia Civil de Tráfico. Bueno, y hablando de todo ese equipamiento, teniente, también del número de guardias civiles, ¿lo considera todo ello adecuado y proporcionado para dar un servicio pues correcto aquí en la zona? Sí, podríamos considerar que sí. Lógicamente, un espíritu ambicioso siempre exigiría pues, contar con más componentes. Nuestra presencia en carretera está demostrado que va a redundar en la mejora y en la reducción de la siniestralidad. Por tanto, cuantos más fuéramos, mejor servicio íbamos a poder prestar. Pero podemos considerar que sí, que somos un número suficiente para prestar un servicio adecuado pues, a la ciudadanía. Bueno, teniente, hay un trabajo de la Guardia Civil que, digamos, se ve menos y otro que se ve más. El que se ve más suelen ser las campañas, ¿no? Campañas diferentes de tráfico que se realizan. ¿Qué destacaría de esas campañas y no sé si hay alguna ahora mismo en marcha o proyectada, ¿no? Acabamos de finalizar una del control del cinturón de seguridad y sistema de retención infantil, campaña que se reanudará y se repetirá pues, en el mes de octubre. Y al margen de esa, pues hay campañas todos los meses. Campañas que están diseñadas por la Dirección General de Tráfico, por la Dirección General de Transportes y por otro tipo de organismos, incluidos la propia Xunta, con la que se colabora, y que de alguna manera, bueno, pues vienen en determinadas fechas a poner en relieve, a poner en importancia aspectos que nosotros mantenemos en vigor durante todo el año. Por tanto, quiero decir que
Al margen de que en determinadas fechas controlemos el cinturón y los sistemas de retención infantiles, los 365 días del año nuestra misión es vigilar los sistemas de retención infantiles, los cinturones de seguridad, la influencia del alcohol en la conducción, las drogas, el exceso de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Misiones, todas ellas principales para un motorista miembro de un destacamento de tráfico y que, insisto, y que en determinadas fechas se ponen un poco en importancia. Bueno, me imagino que fechas, el alcohol quizás en fechas festivas, ¿no? Por ejemplo, no sé si Navidades o fechas parecidas, ¿no? El alcohol, la influencia del alcohol en la conducción como causa principal en la producción de muchos accidentes es objeto de vigilancia permanente. Y cuando digo objeto de vigilancia permanente, son 365 días al año, 24 horas al día. Nunca decae la guardia en lo que un factor esencial, insisto, en la producción de accidentes, pues para nosotros sabemos que es importante. Control de velocidad, influencia del alcohol y drogas y el uso de sistemas de seguridad, elementos de retención o sistemas de seguridad activa o pasiva, son objeto de vigilancia permanente por todos los miembros del destacamento de tráfico, de Ferrol en particular y por la agrupación de tráfico en general. Me hablaba antes, teniente, de esa colaboración con instituciones o con administraciones públicas, ¿no? Como por ejemplo la Xunta de Galicia. ¿Se puede decir que en estos tiempos complicados económicamente puede haber afectado algo en esa atención de las administraciones públicas o apoyo hacia cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil? Nosotros no lo hemos notado. Lógicamente somos conscientes de que vivimos en una situación de crisis económica que puede afectar a todas las administraciones y a todos los órganos. Nosotros no lo hemos notado. Por tanto, seguimos con el mismo grado de eficacia, creo yo, o por lo menos de eficiencia en la prestación de nuestros servicios, y no hemos notado que desde las administraciones pues haya habido pues eso, un traimiento en la facilitación de recursos o a la hora de proponer campañas o a la hora de llevar iniciativas, todo lo contrario. Y hablaba antes de esa cifra ambiciosa, sin duda, ¿no, teniente? La de cero muertos. Ahora precisamente le voy a preguntar por los posibles puntos negros que pueda haber en las carreteras de la comarca de Ferrol. ¿Están identificados? ¿Hay algunos? Tenemos la suerte de que no existen puntos negros en la comarca de Ferrolterra como tales. Quiero apuntar también que el concepto punto negro, bien utilizado y de alguna manera elemento a tener en cuenta hasta ahora, pues prefiero cambiarlo por lo que, como criterio también de la DGT, fue utilizado incluso hasta fechas recientes y es utilizado incluso ahora, que es el de tramo de concentración de accidentes. El punto negro, que no es más ni menos que un punto de 100 metros de recorrido en una determinada vía que produzca más de 3 accidentes con víctimas a lo largo del año. Bueno, pues insisto, al margen de que tenemos la suerte de que no exista ninguno en las carreteras de Ferrolterra, prefiero transformarlo en eso, en un tramo de concentración de accidentes, que no es ni más ni menos que un tramo de carretera donde la media de siniestralidad viene a ser superior a ese mismo tramo de carretera similar en otra vía. Por tanto, lo que apuntaba un poco al principio, tramo de carretera donde de alguna manera nos apunte un poco la alta siniestralidad o que la producción de accidentes sea un poco más elevada que en otros sitios de manera similar, es objeto de nuestra vigilancia permanente. Porque, bueno, al margen de que el factor humano estamos convencidos que siempre es la causa principal en la producción de accidentes, sí que no nos quita de que tengamos que atender también a otros factores, como puede ser la propia infraestructura de la vía, otro tipo de elementos que en un momento dado pueden influir en la producción de accidentes. El mal estado de una vía, que hasta ese momento pues estaba reuniendo condiciones óptimas de seguridad, pues por razones diversas, pues pueden albergar otros nuevos factores que de alguna manera pues sí que van a influir en esa producción de accidentes. A todo eso tratamos de atender. Bueno, hablando de esa terminología, teniente, de punto negro o tramo de concentración de accidentes, quizás también por alarmar menos a la ciudadanía se pretende no utilizar tanto ese término de punto negro, ese concepto. Pues no lo sé si de alguna manera se trata de tratar de camuflar un poco a lo mejor ese concepto de punto negro. En todo caso, insisto,
Si existe, así se va a reconocer, porque evidentemente el hecho de que se produzcan más de 3 accidentes con víctimas en un tramo escaso de solamente 100 metros, pues evidentemente sí que va a suponer que se le preste atención, porque ahí va a haber factores concurrentes en esos accidentes, factores que de alguna manera, tratando de observar que sean evidentes o comunes, son los que hay que tratar de corregir. Insisto, al margen de que esos puntos puedan existir en algunas carreteras, por suerte, fuera de nuestra comarca, en el caso de Ferrolterra lo transformo en el tramo de concentración de accidentes, insisto, por eso. Si de alguna manera tuviéramos un punto negro, evidentemente iba a ser objeto de estudio y de análisis de los factores, porque íbamos a estar convencidos que no iba a ser ese factor humano únicamente el que a lo mejor influyera en esa producción de accidentes. Bueno, hablando de esas causas, teniente, de los accidentes, como bien dice, puede haber causas humanas y no humanas, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? en esa casuística. Insisto, quiero destacar que el factor humano es el principal factor que influye en la producción de accidentes, al margen de que en algún momento puedan existir otros. A eso se atiende. Estamos muy pendientes precisamente de la red viaria y de que de alguna manera reúnan las condiciones óptimas de seguridad. Las carreteras que tenemos en Galicia forman parte de nuestras características propias, de las características propias de esta tierra. La dispersión poblacional, el número de kilómetros más abultado que en otras comarcas de vías secundarias, y las condiciones climatológicas son factores que efectivamente nos hacen pues prestar un tipo de servicio teniendo en cuenta precisamente eso, esas circunstancias. Pero insisto, el factor humano, y en este caso el factor humano de la mayoría de los conductores que circulan por nuestras carreteras, que son autóctonos, que son gallegos, que conocen precisamente esas circunstancias, ese factor humano es el que de alguna manera no se adecua a las circunstancias y características de esas vías. Podría entender que un conductor andaluz pudiera verse sorprendido de esas circunstancias, de esas condiciones climatológicas, claro, de estas características propias de las carreteras gallegas en determinados puntos o momentos. Pero insisto, son casos aislados que no nos vienen nada más que a destacar que efectivamente el factor humano es el que viene a influir como causa principal en la producción de accidentes. El conductor gallego es consciente de todas esas circunstancias y todos esos factores de nuestras carreteras, por tanto tiene que adecuar su conducción a las condiciones y características de las vías que conoce perfectamente. Sin duda ese consejo de adecuar la conducción, ¿no?, a las condiciones es algo que se viene repitiendo incluso desde la autoescuela, ¿no?, cuando a uno le enseña a conducir. Sí, es la premisa fundamental. Sí. Es más, quería incluso apuntar como documento que, no voy a decir pionero, pero como documento importante, que fue propiciado por el fiscal superior del Tribunal de Justicia de Galicia, allá por el año 2007, que como documento marco trató de analizar todos los factores que podrían concurrir precisamente en la producción de accidentes en nuestras carreteras gallegas, atendiendo precisamente a ese cúmulo de factores, a ese tipo de circunstancias, a todas esas características propias de la movilidad gallega y de las circunstancias de las propias vías. Y extrayendo todo tipo de factores, analizando todo tipo de circunstancias, y, insisto, manejando todo tipo de datos que habían ocurrido en esas carreteras gallegas, la conclusión final vino a ser precisamente esa, la que acabo de apuntar, que el factor humano era el que tenía una importancia directa en esa producción de accidentes. Por tanto, es el conductor y en muy pocos casos, salvando la excepción, y en muy pocos casos, nunca en las circunstancias. Digo nunca, exceptuando, insisto, casos que también existen. Nunca los factores climatológicos, nunca las circunstancias, pues fueron la causa principal de la producción
de ese accidente. Bueno, seguimos hablando de tráfico. Teniente, quería preguntarle por una reciente ley, ¿no?, aprobada en el Estado, como es la nueva ley de tráfico. Estoy leyendo así algunos apuntes por encima. Habla, por ejemplo, perdón, de esos detectores de radar que pues más de uno lógicamente tiene, o también de esa obligatoriedad, por ejemplo, del casco para los menores de 16 años en bicicleta, es decir, normativas que quizás cambien un poco, ¿no?, el panorama de aquí en adelante. Sí, vienen a tratar de adecuar un poco más las circunstancias de la red viaria española para tratar de corregir precisamente a lo mejor fallos o errores del propio sistema. El hecho de que se exija a un menor de 16 años utilizar el casco, bueno, pues viene a ser, creo que, un factor bastante importante a la hora de reducir pues lesiones mortales en personas que, bueno, que a lo mejor no tienen una capacidad de discernir el riesgo, pues a lo mejor tan elevada como puede tener una persona adulta que incluso posee permiso de conducción y que sí, de alguna manera esa valoración del riesgo pues es más notoria para él, ¿no? Por tanto, aplaudo ese tipo de medidas porque, insisto, al margen de que puedan pensarse que vienen a producir, no sé, algún retroceso en otro tipo de uso de la bici o tal, para nada. Siempre, insisto, va a redundar en lo fundamental, que es la reducción de lesiones y la reducción de que se produzcan resultados fatales en la utilización de las vías y de los vehículos, que la bicicleta, al fin y al cabo, es un vehículo más. Pues esperemos que así sea, que dé resultados positivos esta nueva ley de tráfico. Bueno, pues teniente jefe del destacamento de tráfico de la Guardia Civil en Ferrol, Javier López, ha sido un placer tenerla aquí esta tarde. Gracias por haber venido. Venga, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención, como siempre, todos los días. Ya saben que también nos pueden encontrar en internet, en la web tvferrol.es, en directo y en diferido. Nos pueden ver a través de televisión a la carta. Gracias por su atención y buenas tardes.